familia, la gente debe saber que tú eres cristiano sin ni siquiera saber que lo eres, simplemente viéndote. Cuando tú reaccionas, cuando tú hablas, tienen que saber que tú no eres del montón, de los muchos que caminan por ahí. Y es que ese camino es angosto, hermano. Hemos enseñado la puerta angosta, pero nos hemos quedado con el camino y creemos que la vida cristiana al final, bueno, usted aceptó a Jesucristo y ya quedó ahí. Después de que usted sea salvo, todo lo demás, hágalo como usted pueda. No. Usted tiene que mantenerse en ese camino angosto, ceñido por los principios de la verdad. Mire, usted tiene... ahí hay un versículo tremendo que me gusta a mí. Busque, vaya, Primera de Juan 2, 4. Primera de Juan 2, 4. Vaya conmigo rápidamente. Primera de Juan 2, 4. El que dice, ¿qué dice? Ojo, yo te conozco y no guardas sus mandamientos, el tal es que, no los escuché, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él. ¿Y sabe cuál? La expresión que el apóstol utiliza ahí en el griego es la expresión del que sigue las huellas, las pisadas del que va adelante. Y qué tremendo, porque miren, el otro día uno de los relatos de los secuestrados, del último que liberaron, y decía, él iba adelante y me decía, tienes que pisar donde yo piso porque este campo está minado. Muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que no deberíamos estar viviendo sencillamente porque no hemos seguido las pisadas de Jesús. No nos estamos viviendo sencillamente porque no hemos seguido las pisadas de Jesús. No nos hemos sometido a seguir ese camino. Él conoce el camino, Él sabe el camino. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis. Ya yo he transitado ese camino, yo sé el camino correcto. Ya yo sé por dónde tú debes andar, pero tu vida tiene que seguir esas pisadas. Tú no puedes seguir viviendo como si esas pisadas no estuvieran. Tú no te diseñas el camino ya está hecho, está escrito, está establecido. Este es el camino, esto es lo que tú tienes que vivir. Y es que no solo es angosta la puerta, angosto el camino, sino que son muy pocos, dijo Jesús, los que transitan por ahí. Porque hay un alto precio que pagar. Y a esto no me refiero a sacrificio, me refiero a obediencia. El precio que usted tiene que pagar no es el sacrificio de hacer ayuno. Hay gente que quiere venir aquí, Señor, si yo vengo, me postro, Señor, aquí estoy ayunando hace 40 días, el sacrificio lo hago para tu milagro, ahora desata tu milagro, pero su vida no corresponde a eso. ¿Y sabe qué está haciendo usted? Una muy buena dieta para rebajar. Los felicito, muy buena dieta para rebajar. Pero eso no tiene ningún sentido espiritual. Cuando usted no vive conforme, no hay una integridad en su ser, en lo que habla y en lo que usted vive. Si usted quiere disfrutar las extraordinarias bendiciones de Dios, usted simplemente debe aplicar algo, ¿sabe? Yo obedezco y las consecuencias vienen del cielo. Mi dependencia está en los cielos. ¿A quién temeré? Si yo tengo un Jehová que es mi refugio. ¿A quién temeré? Si Él es mi escudo y mi fortaleza. Si habitare bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente me cubrirá. En sus alas estaré seguro. Mire, debajo de sus plumas estaré confiado. Obedezca. Pero hay una segunda parte. Los lobos que se visten de ovejas, también lo describe Mateo. Y dice Mateo, versículo 15 de lo que estamos leyendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Repita conmigo. Así que por sus frutos los conoceréis. Quizás muchos entre nosotros y quizás muchos de nosotros hoy estamos disfrazados. Judas se colocó un muy buen disfraz. Judas hizo milagros, sanó, echó fuera demonios, anduvo con Jesús, era uno de los 12, pero nunca fue realmente una oveja de las de Jesús. Qué bueno que hoy nos preguntemos realmente, ¿nosotros hemos nacido de nuevo? No te pregunto cuántos años estás en la iglesia. No te pregunto si naciste en el Evangelio. No te pregunto si ayer hiciste la oración de fe. Te pregunto, ¿realmente eres tú hijo de Dios, hija de Dios? Por los frutos los conoceréis. El buen árbol se conoce por sus frutos. El buen árbol se conoce por sus frutos. Por lo que pensamos. Vaya conmigo, Romanos 12:2. Búsquelo. Y haremos un pequeño examen. Usted va a analizar el fruto y va a analizar su vida conforme a lo que la palabra de Dios. Y usted sabrá de qué clase de árbol es. De los buenos o de los que serán cortados. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer fruto es lo que pensamos. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué hay en tu mente? ¿Sabes? Ni el diablo conoce tus pensamientos. Solo Dios y tú. Solo Dios sabe lo que tú estás pensando. Solo Dios sabe lo que tú estás pensando ahora de mí. Pero te pregunto, ¿cómo están tus pensamientos? En tu intimidad, ahí, en la cama, ¿con qué sueñas? ¿Será que tus pensamientos son codicia? ¿Será que durante el día simplemente piensas en tener, poseer, en la concupiscencia? ¿Será que durante el día tu mente se debate nada más en pensamientos vanos? Es un examen que tú debes hacer. ¿Qué pasa por tu mente diariamente? ¿Sabes? La mente puede tener pájaros que vuelan. A uno se le pueden venir pensamientos pecaminosos. Pero el problema es cuando hacen nido aquí. Cuando yo los consiento. Porque cuando yo tengo pajaritos en el aire, los espanto. Pregunto, ¿cómo están nuestros pensamientos? Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo conozco a un buen cristiano cuando habla. Yo conozco a un cristiano que está afirmado en la fe cuando habla. Y no porque no tenga problemas. Y no porque no tenga dificultades. Y no porque esté sano. No. Porque a pesar de las dificultades, su boca abunda lo que debe haber en su corazón. Y ese es un fruto importante. ¿Cómo hablas tú? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué has creído tú? Es que esta vida mía, no, yo soy de malas, a mí no se me va a componer. ¿Qué palabras salen de tu boca? Aún creyentes con un léxico tan vulgar, tan negativo,
tan lleno y cargado de odio, de resentimiento. Mire, hay gente que yo la escucho hablar y me cuentan su testimonio pasado y todavía se les revuelve. No, a mí mi suegra me hizo daño, ella fue mala, perversa. Menos mal que yo la perdoné, pero ella fue mala conmigo. Y uno como que se queda pensando, ¿será que sí la perdonó? Porque todavía tú expresas como algunas cosas como que vívidas, como que saliendo, como que hablas de esa persona que te hizo daño y todavía se te revuelve algo en la barriga y que hay que mirar. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas de las demás personas? ¿Cómo te expresas de las demás personas? ¿Qué dices de las demás personas? ¿Sabes que darás cuenta de cada palabra que salga de tu boca? Y rapidito criticamos a la iglesia porque la pintan de amarillo, o porque la pintan de azul, o porque la pintan de eso, o porque van a buscar ahora un especialista en decoración. ¿Cómo es posible que van a hacer ese gasto? Entonces cuando la decora otro, oye, pero no hubieran buscado a alguien especial. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos? Pero no solo eso, Gálatas 5. Por lo que hacemos, o más bien por lo que no hacemos, es la primera parte. Versículo 19 de Gálatas 5 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y hay muchos muy buenos que no hacen. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago. Pero el problema es la segunda parte. No es solo lo que no hacemos, sino lo que debemos hacer. Porque hay pecado de acción, pero también pecado por omisión. Porque debiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado. Y es la segunda parte. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es que muchos, miren, aquí como maestro uno a veces se encuentra de algunas cosas. Yo le voy a decir algo: la sangre de Cristo tiene poder cuando tú has recibido a Jesucristo. Eso no es un fetichismo. Eso no es un sacramento que en sí tiene poder. ¿A qué me refiero? Encuentro a hermanos aconsejando a incrédulos: mire, usted tiene un problema en la noche, ore, diga, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y eso se va. Y es un fetiche. Se ha convertido en un fetiche. Realmente lo que usted necesita es recibir a Jesucristo y que su sangre preciosa lo libere de toda esa carga de pecado, y entonces usted ha sido reconciliado con Dios y la sangre de Cristo ahora lo protege y lo cubre. Eso es muy diferente. Pero no le enseña al que no es cristiano reglas o recetas de cómo prosperar. Y es que el principio de la prosperidad es que tú estés bien con Dios. Si tú no estás conforme a la voluntad de Dios, papá, lo siento, el que te puede prosperar es el diablo. Y el diablo prospera, eso sí. No me diga que no, porque el diablo prospera. El problema es el cobro, porque él nada más te va a pedir tu alma y eternamente. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Ahora, el destino del mal árbol es ser cortado y echado en el fuego. Juan capítulo 15 habla de la vid. Y la vid, cuando está ceñida, cuando da pámpanos, bueno, esa vid que es Jesús y nosotros los pámpanos, somos buenos frutos. Dice la palabra de Dios en Juan 15 que Él nos limpia y daremos más frutos.
Pero la rama que no dé fruto será cortada y echada al fuego porque no sirve. Está gastando sábila, de nada sirve. Aquellos que saben de ornamento, de matas, de cultivo de eso, saben que las ramas que no dan fruto hay que cortarlas para que las otras reverdezcan, cojan mayor vigor, mayor fuerza. Y a veces nosotros nos estamos dando cuenta de que no es solo no hacer, sino que debemos hacer lo correcto. La última parte de Mateo, y ya con esto voy concluyendo. Dice en el versículo 21 de lo que estamos estudiando, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pido disculpas. Cuando venía para acá, para mi casa, atravesando la Murillo, como está bastante dañada y afectada, no me di cuenta y había un doble sentido. Y vino una mula llena de